Muy buenas chavales, ¿cómo estamos? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de guías. Así que ya por fin os traigo la guía de The Messenger, el DLC que yo creo que algunos estabais esperando por él hace meses, que sé que tenía que haberlo grabado, pero bueno, ahí está. Y vamos a darle caña. Es verdad que hace mucho tiempo que no lo juego, lo jugué un par de veces en directo, únicamente que me crujía el DLC 2 veces seguidas en directo porque me mola mucho el juego. Pero creo que os voy a poder enseñar todo sin ningún tipo de problema, así que vamos a ver bosses, vamos a ver los fragmentos de la máscara y vamos a ver todo lo que hay por ahí para que tengáis el 100%. Muchachos, vamos a darle caña. Y nada, estamos aquí en la tienda del tendero, desde cualquier sitio podéis acceder, en cualquier sitio, quiero decir, pues en cualquier tienda de cualquier ubicación porque es la misma y si comprendéis el juego y lo habéis jugado sabéis a lo que me refiero. Aquí ya tenemos todo, tenemos el Shuriken S, que no se termina, no se agota, aunque tiene un alcance un poco menor. Si habéis hecho todo lo que venía en la guía anterior del juego base, tendréis el Shuriken correspondiente y vamos a darle a Picnic Panic ahí, que es que además te señala una especie de isla y puedes ver una flecha bastante grande aquí en este orbe. Vamos a leer. Hay visiones borrosas que se enfocan poco a poco. En una línea temporal alternativa, los fobitos han sido secuestrados. Para solucionar el entuerto, hace falta un mensajero en los trópicos. Pues vamos a darle a confirmar, le damos caña, nos metemos en esta línea temporal. No sé qué viene a explicarnos, no me acuerdo muy bien. ¿Qué está pasando? Mis dispositivos están reaccionando como si se hubiera abierto un portal a otra dimensión. No pasa nada, puedes seguir trabajando. Pero se supone que los portales los abro yo. Ya te he dicho que no pasa nada. ¿El mensajero va a embarcarse en una aventura secundaria? Correcto, sí. ¿Y crees que haréis la cosa? No lo sé, porque no hay aventura que valga si no se hace la cosa. Mira, solo es un viajecito rápido a la dimensión en la que la isla de los vuduitos nunca se unió al continente. No creo que pase nada importante. Es otra dimensión, es otro fragmento temporal, es otra línea. Ok, vamos a pasar esto y nos vamos. Vámonos. Os dejo que lo disfrutéis vosotros cuando vais a entrar, pues lo leéis y todo eso. Y ahora hay que pillar las plumas creo que son 3, creo recordar que son 3, porque ya os dije que jugué poquito, pero bueno, depende más de vuestra habilidad que de vérmelo hacer a mí. Igual corto un poquito y os enseño cómo las cojo, el final y todo eso, para no teneros todo esto puesto, todo entero, porque dura un tiempo, pero bueno, vamos a darle caña y vamos a intentar. Uno, 2, 3. Y venga. Y dale duro, Antonio. Vale. 1, 2, 3, 4. Y venga. Es una puta locura, aunque no lo penséis, ¿eh? Primera. Genial. Joder, es que hacer esto rápido es la puta que lo parió de locurón, ¿eh? Ahí está, ahí está. Píllala, amigo. Píllala. La tenemos. Perfecto, segunda. Vamos. Ahí está. Vamos. Vamos, engancha. Engánchala.
Ahí está la última. ¡Perfecto! Y ya estamos en el jefe. Mi pretensión no es hacer perfect ni mucho menos, porque ya os digo que no tengo mucha experiencia. Pero bueno, que el juego se me daba y se me seguirá dando, digo yo. Así que vamos a ver cómo casca. Toma ahí. La primera en la frente. Oye, de lo malo, ¿no? Ni tan mal de momento. Joder, me ha enganchado, ¿eh? Lo más divertido de todo es que no me sé las rutinas de... Vaya. Me distraje, ¿eh? No me sé las rutinas de lo de las piedras que salen ahora. Uf. Bien. Bien. Ahí seguimos. Y bueno, por lo menos eso, pues ahí controlado. Controlado, ¿no? Vaya, hablando de controlarlo. Buena, 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 buena. Ahí sigue haciéndolo sufrir, ¿eh? 1, 2 y 3. Vale, ya me tengo controlada esa parte. ¡Ay! ¿Por qué no le engancharé con las 4? Vamos haciendo puntos, pero yo lo que no quiero es morir. Vamos, hijo. Bien, 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 se enfada. No me lo esperaba, ni me acordaba, ¿eh? Qué tela, chaval. Qué tela. Vamos, Cascanda, que me tienes contento. Se cruzan. Y ahora vienen todas seguidas. Vale, a ver, a ver, a ver. Estoy rascando. Ahí se me ha escapado. Pero vamos, que ya le hemos dado bien duro, ¿eh? 1, 2 y 3. Va, perfecto, lo tenemos controlado, ¿eh? Para que veáis que tampoco es tan jodido. Hombre, si lo comparamos todo con el juego base ya cambia un poco la cosa, pero... Se ha desgraciado que no dispara, ¿eh? 1, 2 y 3. Bien. Dale caña, amigo.
Ay, colega, cómo me tiene contento, ¿eh? Está durando un rato. Vamos, casca. Animal de bellota. Va más rápido, es cosa mía. Bueno, me lo he comido. Seguimos, seguimos, seguimos. A ver cuando se pone un poco tonto. Ahí podemos solucionar. Uno, dos y tres. Vamos ahí. ¡Ay! Siempre se me escapa esa, ¿eh? ¡Muere! ¡Sucia rata inmunda! Que por lo menos veis cómo se va haciendo. ¿Vas a disparar? Casca, hombre. Contento me tienes, ¿eh? Vale, vale, que se calienta. Dale caña. Toma ya. Chavales, pues nada, ha sido un poco largo. Un poco largo, me ha parecido un poco largo, no sé. Pero ha pillado como una bestia. Basta, devuélvemelos. ¿Por qué no nos dices lo que pasa, Raxin? No quiero hablar. Solo quiero mis zancos. Pero te echamos de menos. ¿Por qué no vienes a vernos? Basta ya, tú no eres mi madre. Raxin. Y mira, la pluma. Una de las plumas. Perfecto, así que creo que ya tenemos todas, ¿no? Tenemos todas las plumas. Guay. Y ahí anda el macho. Esta es la madre y es el padre. ¿Se ha ido otra vez? Sí. Ya no lo entiendo. Creía que eso de la nigromancia solo era una fase, pero ya ha pasado mucho tiempo. Tiene su humor el juego, tiene su humor. Me siento responsable, no debemos decirle que era adoptado. Sniff. Joder, hace falta ser tonto para no darse cuenta, no llores, Pool. Pero lo echo de menos, Po. Ya sabes que yo también lo echo de menos. Ah, ya sé algo que podría animarte. ¿Toque de tentáculos? Bueno, el toque de tentáculos siempre viene bien, ¿no? Toque de tentáculos. Te quiero, Po. Yo también, Pool. Anda, ven aquí. Qué bonito. Y ya estamos de nuevo por aquí, ya se han puesto los zancos, ya está ahí el colega todo contento. Y hemos encontrado todas las plumas de vudú. Vale, así que no vamos a surfear de nuevo. Vamos a continuar con nuestra aventura y vais a seguir viendo cómo se coge todo y cómo se mata a los jefes que hay en este DLC. Maravilloso, fantástico e increíble. De este juegazo no menos que su DLC. Y aquí empezamos a darle leña al mono, como se decía en los 80, chicos. Aquí empezamos con la aventura después del primer jefe, lo de la parte náutica, las plumas que había que coger, que ya lo habréis visto. Y todo esto tenemos aquí los fragmentos de máscara, que recuerde son fragmentos de máscara. Así que vamos a cogerlos. Primer punto de la aventura, pasarse esto y tirarse por el agua. Resulta que se podía. Y por aquí hay cosas. Así que vamos a investigar un poco. Y cogemos alguna cosa interesante. Como viene siendo todo esto. Y estas partes aquí. Donde nos indican las monedas. Tenemos un pasadizo.
justo a esta zona. Tenemos vida ahí que no nos hace falta. Nos podemos meter por aquí tranquilamente, pero hay que darse maña. Y subimos. Y aquí tenemos primer fragmento de máscara, chicos. ¡Toma ya! Y la música es brutal. Me encanta. Vaya, fíjate, has encontrado un objeto opcional. ¿Qué es? Un trozo de máscara. Creo que se combina con las plumas vudú que puedes encontrar en el área de surf de mar abierto. ¿Pasará algo chulo si reúno todas las plumas y los trozos de máscara? Desde luego, dará más resultado que hacer preguntas retóricas. Que tenga suerte. Como siempre, con humor. Y eso es lo que ocurre, así que hay que ir por todo. Siguiente zona relevante. Lo veis, ¿no? La tienda y por aquí. Por aquí, pero que no nos crujan. Va a ser fácil que nos crujan. Vaya. Por hablar. Así que con cuidadico. Vale. No es fácil, ¿eh? Hay que hacerlo desde aquí, ¿eh? Vamos, 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 vamos. Ahí está. Hemos conseguido subir. Está jodido el tema, ¿eh? Hay que subir hasta ahí. ¿Lo veis, no? Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está el otro cacho de máscara. Una cosa poquito, ¿eh? No hay que decirlo. Hostia, que me matan. Por estar aquí pendiente de lo que no tengo que estar pendiente. ¿Veis dónde estamos, no? Hay que conseguir subir ahí a coger ese fragmento de máscara. Siguiente fragmento de máscara. Segundo fragmento de máscara. Así que lo que vamos a hacer es bajar por aquí. Ya he barrido un poco la zona. Nos subimos aquí. Cascamos a este. Nos subimos por aquí. Hay que andar fino, ¿eh? Porque aquí hay que agarrarse bien. Y para arriba, para arriba. De hecho, la acabo de liar. Muy bien. Nos agarramos y tenemos nuestro siguiente fragmento de máscara. Toma ya. No es tan difícil de momento, ¿verdad? Pero para volver es más difícil que en el juego base. Te hacen la putadilla de que tienes que volver por las malas. Ahí cambiamos, aquí cambiamos de tiempo, muchachos. Así que algo habrá que hacer. Podemos volver atrás y completarlo todo. Que creo que es lo que vamos a hacer. Bajamos. Y espero que nos muramos. Vamos a darle caña. Seguimos. No pasa nada. No pasa nada. Podemos bajar por esa máscara y podemos ir más atrás por la otra. Primero vamos a ir más atrás por la otra. Y así vamos por orden. Aunque ahora me arrepiento de que me hayan pegado. De que me haya dejado pegar. Porque puede que muera por espabilado. Pero bueno, no creo que pase nada. No creo que vaya a ser muy complicado. De hecho, me enfrento a todo lo que se mueve, ¿eh? Ole ahí. Tenemos una zona para subir por aquí también, que no subimos. Podremos coger cositas. ¡Ea!
Y tenemos el otro cacho de máscara que buscamos porque era por justo por este lado y no por el contrario. Así que aquí lo tenéis, muchachos. Otro más, ¿eh? Un fuerte like, chicos, un fuerte like ahí abajo y suscripción si os mola el canal y queréis más guías, más cositas y todo eso. Bueno, aquí estamos. Me van a pegar una pedrada. Me van a pegar una pedrada, así que me voy a esconder aquí. Ah. Y estamos buscando el siguiente fragmento de máscara, que está aquí. Así que vamos a ir bajando. Con cuidado, ¿eh? Con cuidado. Todo eso es lo que hay que hacer. Hay que saber muy bien por dónde, ¿eh? Ea. Vamos. Podemos colocar esto para luego volver, claro está. Ahí estamos. Perfecto, lo tengo. Ahí estamos. Guay. Y así es como se coge, vaya, no me parece muy complicado. De hecho, es la primera vez que hago esto. Es facilito. ¡Vamos! ¡Yeah! Bueno, a lo mejor esta en concreto es la segunda porque sí la debí pillar en los directos, chicos. Y seguimos. Seguimos. Y estamos en zona de jefe. Zona de jefe. No pretendo hacer perfect. Ya os he dicho que simplemente batir el jefe. Pues de manera sencilla, pero se os está costando un poquito. Así que aquí lo tenéis. Vamos a darle caña. Yo os digo que mucha experiencia en el DLC no tengo mucha experiencia, pero bueno, tampoco me costó mucho, así que no creo que me cueste mucho batir el jefe. Sé cómo se hace, vaya, me acuerdo todavía. Siete golpecitos. Bueno, pues empezamos con 7 golpecitos. Venga los pajarracos. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 golpes. Venga, pues ahí estamos. Ya está, pues nos subimos. Y otros 7, 21. Así que ni tan mal. Dejamos un poco de hueco ahí para poder irnos al final del todo. Me gusta eso, porque si no, igual chungo. Y vamos para allá. Nos encarmamos así. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 28. Vale, de 7 en 7 te deja, más o menos. Si la cagas, le das menos y te toca más turnos, pero bueno. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 28. ¿Ok? Y nos subimos con cuidado. 35. No voy a hacer la rima. ¿Me conocéis? Ahí me quedo. Ahí me quedo. Y voy a tener poca maniobra. La he liado un poco porque estoy en una zona un poco ahí conflictiva. Pero bueno, mira, ahí me quedo. Pues si no, con el rayo de la muerte me va a partir el culo. Aunque podríamos intentar pegarle, ¿eh? Porque ahora sí tenemos espacio para poder pegarle. Pero vamos a dejarlo así, la zona más segura, y es la forma más fácil de que no te mate fácil. Porque a la mínima que cometas un pequeño error, te parte. Joder, qué cabrón. Y así tenemos un poco de sitio para 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 42. ¿Ok? Ahora tenemos un pequeño espacio, pero muy pequeño espacio para poder hacer nuestras cosas, así que más vale que no la caguemos aquí. Como me caiga, la acabo de liar.
No he llegado. Qué bien, ¿eh? De hecho me lo he comido con patatas. Con patatas me lo he comido. Pero bueno, vamos a aguantar. Vamos a ir aguantando. Espero que esa sea la buena y no tenga que repetirlo. Aunque me ha tocado y me duele en el alma. Pero es lo que hay. Qué cabrón, tío. Uno, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 49. No le debe quedar mucho, así que más vale aguantar. Uno, 2, 3 y venga, dale. ¡Ole! Me han pegado, pero mira, ha pillado duro. Ha pillado duro. 56. Creo, por ahí no le queda nada. No le debe quedar nada, más me vale aguantar. Mira que me subo, ¿eh? Me dan ganas de subirme y darle unas leches. Pero bueno, vamos a aguantar, vamos a aguantar. Yo creo que es forma sencillita de hacer las cosas bien. ¿Eh? Vale. Por hablar. Venga, Mar. Muere. 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¡Casca! Chavalotes, pues así se hace el jefe. No es tan complicado, ¿veis? Al final no es tan difícil. Eso ha sido todo. Y otra vez, pues estamos hablando con el colega. Tío, gracias por destruir mi tótem. Bueno, me atacaste tú primero. ¿Qué dices? Estaba haciendo un ritual para impedir que se active el volcán. Y me atacase porque sí. De eso nada, de eso todo, de eso nada. Mira, tienes razón, entiendo que me consideras una amenaza. Supongo que mi instinto de supervivencia actuó demasiado rápido, lo entiendo, no pasa nada. Entonces, ¿eso significa que el volcán va a activarse? Con ese general demoníaco Bar Matachel planeando usarlo para realizar una especie de ritual vudú, esperemos que no. Oye, siento haber destruido tu tótem, ¿vale? No te preocupes, en serio, lo siento, tranquilo, ha sido un error. Bueno, ¿cómo salgo de aquí? Ah, te ajustaré el viento, sígueme. Más o menos la conversación es muy similar a la que tenemos en el juego base. ¿Os suena, verdad? Y nos vamos, chicos. Hay que subir por ahí. Lo veis, para poder coger esa máscara hay que subir justo por ahí. Hay que subirse al pajarraco. Lo sabía. Eso es. Y además es que el premio es bastante suculento. Aunque igual nos interesan mucho los cristales ahora ya. Pero igual os pueden servir para un poquito más adelante. Si es que al final os va a gustar. Ya os lo digo yo, lo vais a ver, ¿eh? ¡Hala! Ahí estamos. Hay que subir un poquito más. Esto va a ser de risa, esto va a ser divertido, pero bueno. Al lío, ¿eh? Además que se calientan cuando te subes al lomo, no les gusta. Que yo entiendo que no les guste. Vale, hay que darse mucha maña. Hostia. Es que claro, la única manera de llegar es esta. Pero está complicado, ¿eh? Venga, 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 venga. Y otro fragmento de máscara, chicos. Al final se sacan bien, se sacan bien. Ya tenemos otro, nos faltan 4. Vámonos. Hay que cambiar de tiempo. ¿Veis esto? Hay que cambiar de tiempo y volver con el tiempo cambiado. ¿Lo veis, no?
Así que nos damos la vuelta. Chavales, nos damos la maldita vuelta. Y venimos con el tiempo cambiado. Hay que subir ahí. Hay que subir ahí, ¿eh? Ojo. Ea. Ahí lo tenemos. Más de pájaros. Como si ya no nos hubiera acabado de gustar. ¿Eh? ¿Habéis visto qué chula la manzana esta? ¿Eh? Seguimos, llegamos para acá y hay que hacer un camino un poco jodido y arduo, más bien. Pero bueno. Hay que controlar muy bien todo eso que hemos aprendido en el juego base, ¿eh? No vale con dar los botones a lo loco ni nada por el estilo. Que nos podemos aviar. ¿Qué había dicho? No hagáis eso en casa, por favor, es peligroso, ¿eh? Ya. Un poco más de lo mismo. Y ahí tenemos nuestro cacho de máscara, chicos. ¡Yeah! El número 7, más concretamente. Creo que es el número 7. Ahora lo comprobamos. Y habría que salir, efectivamente. Nos quedan 3. ¿Y qué será el premio? Porque no tengo ni idea. Yo tampoco lo sé, ¿eh? No estoy de coña. No os troleo. ¿Eh? Lo que pasa es que para volver hay que dar una vuelta de la puta que lo parió, por lo que estoy viendo. Hay que recorrer el camino. Nada, muy divertido. Bueno, pues vais a ver cómo de recorrer el camino, ¿no? Ya que más o menos... Para que veáis que se puede controlar, coño. Cuestión de un poco de pericia. Ahora me caigo, ¿eh? Ya veréis. Y os partís el culo. Pues ahí está. Y bueno, chicos. Bueno, gente. A ver, os digo. Fácil no me pareció tan fácil. Pero bueno, vamos a ver. Aquí, desde el futuro, justo en esa zona de la montaña de fuego. O sea, volcán. Lo que es el volcán. La montaña de fuego. Aquí, cerca del principio. Desde el futuro. Porque a veces os volvíais locos. Veíais en el mapa que si aparecía algo, que si no aparecía nada. Posiblemente os lo haya puesto para que lo veáis. Pero no lo encontrabais. Vale, pues aquí. Justo aquí. ¿Vale? Vamos a esperar a que se vaya la pelota pinchuda. ¿Eh? Y nos subimos para acá. Aquí es donde está el fragmento. ¿Veis? Hay que meterse por esa cueva, tíos. Y bueno, ahí está. Ahí está el fragmento de la máscara ansiada. Va a ser difícil, ¿eh? Va a ser complicado, os vais a caer unas cuantas veces. Va muy al palo. Complicadito. Pero bueno. Hostia. Joder. Emocionante, ¿no? Lo siguiente, ¿eh? Y ahí está. Bueno, pues vamos a pillarlo. ¡Ya! Ahí lo tenemos. Ha sido un poco trafullero, pero es que es complicadillo, ¿eh? Parece más fácil. Pero bueno, ahí lo tenemos. Otro fragmento. Nos quedan 2, que sepáis, ¿no? 2. Tenemos 8 de 10, muchachos. Nos vemos en el siguiente. Próxima parada. Bueno, chavales. A ver, quedan 2 fragmentos de máscara. Entonces vamos a intentar subir. Vamos a intentar hacer este ahora mismo. Y luego cambiamos de tiempo y vamos al otro. Bien, pero si queremos pasar, pues tenemos que recuperar el tiempo. Así que nos dejamos caer por aquí. Y nos volvemos a subir. A ver, vamos a ver. Que no puede ser muy complicado. Vamos a hacerlo bien, ¿eh? Fuera. No lo era. Ahora la cuestión es... Hay que subir. Hay que subir. Perfecto. Hay que subir. Vale, bien.
Hay que subir más. ¿Por aquí? ¡Cojones! Mira qué bien. Claro. Pero hay que hacerlo rápido. Vamos. Ahí. Porque va muy apurado. Y está chungo. Uf. Me ha costado un poquito, chavales. Os va a costar. No es tan fácil. Pero ahí lo tenemos. El penúltimo cacho fragmento de nuestra cacho de máscara. Bueno. Y ahora iremos a por ese que falta ahí. Así que vámonos. ¿Veis dónde estamos, no? En el mapa veis que estamos muy cerca del último fragmento de máscara que nos falta. Es el último. El último ultimísimo. Y nos lo marca, no como si estuviera detrás, sino como que está delante. Eso significa que vamos bien. Así que vamos bien por ahí. Vale, ahora hay que buscar. Está ahí enfrente. Lo vais a ver. Vamos a ir con paciencia. Y hay que ir desde el tiempo del pasado. ¿Vale? Casi. Otro intento. Está muy ajustado, pero se llega, ¿eh? Vale. Y aquí es... Guardamos por si nos morimos. Venga, que lo tenemos. Lo tenemos, muchachos. Hay que andar muy vivo, ¿eh? Hay que andar muy vivo. Tenemos el último fragmento, chavales. Oh, yeah. Ah, que me iba a tirar ya yo a... Aquí. A morir. Pues nada, nos vemos en el final, ¿no? Y estamos en el volcán. Eres muy puntual, mensajero. Así que eras tú de verdad. Creía que habías muerto en la explosión del inframundo. Bueno, total, nos vamos a lo que nos importa. A la batalla y a todo eso, ¿no? El mensajero oscuro. Así que tenemos que vencer al mensajero oscuro, que es un cacho ninja que se caga la perra, ¿eh? A ver, ahora os enseñaré cómo se bate. A ver si esta vez me sale la primera igual que la otra vez. Bueno, me salió la segunda. Empezamos. Venga, vamos a darle una lección a este para que espabile. Aquí creo que te nivelan. Así que creo que así me lo hago peor. Pues me lo pongo más difícil. Y vamos al lío. ¡Hala! Primera. A ver ahora. Que no me caiga. Es que te lo ponen muy al palo, tío. Y es que es un tema. Ay, Dios. Ay, Dios. ¡Hala! Venga, chavalote. Esta me la gana, como no espabile. Me ha ganado. Me ha ganado.
Hasta luego, Lucas. Vamos empate, ¿eh? Vamos empate. Vamos empate. Adeu, caballero. A ver esta. Que esta es chunga, ¿eh? ¡Ea! Chaval, y le hemos vencido. Y así se vence, más o menos en los 4 niveles. Hay otros que no han salido, depende de lo que pierdas, de lo que no pierdas, si vas al límite o no, pero ya está vencido. Así que así es como se hace. Y ahí tira. Pues nada, chicos, espero que hayáis pasado un buen rato con el ninja y creo que nos tocaría, pues ahora mismo, la última batalla. Juraría. Y aquí tenemos un claro homenaje a Punch-Out, muchachos. Un claro homenaje a Punch-Out. Vamos a darle caña y vamos a ver. Simplemente pasando un buen rato, porque esto básicamente es un jefe, pero bueno, vamos al lío. Cambiamos el puño, le esquivamos. Dale caña, dale caña. Esquiva. Tiene estrellitas. Me acaba de atizar. ¡Ay, que me lo he comido, chaval! Anda. Ahora que está desprotegido. ¡Los morros! Ahí. Ahí. Hay que fijarse un poco más. Es lo que hay que hacer. Fijarse. Cuando vaya a atacarte, le esquivas y le das en todos los morros. Si no te equivocas como yo ahora. Y ahora le hacemos el super y venga. A casa, chaval. Mola mucho. Es que además, no sé, somos como Mega Man o algo así. Me acaba de atizar. Ah, podemos con él, ¿eh? Podemos de sobra. Vamos ahí. Ya. Ven para acá. Y ahí cargamos. Le estamos dando guapo, ¿eh? Pilla ahí, amigo. Vale. A casa. Ya te he pillado un poco lo que viene siendo el truqui. Pues no tiene mucho, ¿eh? ¡Ay! ¡Hola! La que me ha dado. ¡Ah! Se rellena entero, pero ya está tieso. A casa, chavalote. ¡Pium!
Oh yeah. Oh, qué cara ha puesto el pobre, ¿eh? De sorpresa, venga, fuera al volcán. ¡Pum! Muy chulo, ¿eh? Muy chulo. Bueno, esto, para cuando os paséis el juego lo leéis vosotros y lo disfrutáis vosotros. Vale, hemos salvado a los fobitos. Y está todo guay. Todo correcto. Y eso ha sido todo Picnic Panic, chicos. Espero que hayáis disfrutado de todo lo que hay de The Messenger en el canal, que hay bastantes cosas, y hayáis disfrutado también de la guía. Así que, sin más ni más, me despido. Espero que le deis un fuerte like, que Malone se pone muy contento. Debajo tenéis el botón de suscripción y la campanita. Os podéis hacer miembros del canal ahí abajo dándole a unirse. Se agradece un montón. Y espero que os sigan gustando las guías de Maloney Gaming. A seguir bien, sed buenos y nos vemos en el próximo. Chao, chao. Y aquí estamos. Bueno, ha sido divertido. Sí, admito que echaré de menos la playa. Oye, sí, ¿la aventura continuará más adelante? Eso no lo decido yo. Eso sí, puedes volver a jugar Picnic Panic todas las veces que quieras. Y pues nada, hemos conseguido todas las máscaras. ¿Qué nos darán? ¿Qué nos darán? Fragmentos de algo roto, tal vez se pueda recomponer. Habrá que recomponerlo de alguna manera. Pero os voy a comentar otra cosita ahora que hemos acabado el juego y hemos acabado el DLC y hemos hecho todo, porque quedan más cosas aquí. Primero, ¿ese es el altar que vi en la cima de la montaña de fuego? Pues sí, pensé que quedaría bien en mi tienda. ¿Qué ha pasado con el monstruo enjaulado? No servía para nada, así que me deshice de él. De momento utilizaré el altar para guardar las plumas vudú y los trozos de máscara que encuentres. Parece que has reunido todas las plumas vudú y todos los trozos de máscara. Activemos el altar para ver qué pasa. ¡Toma! ¡Flipante! ¡Genial! Ya odio esta cosa. Me encanta el humor que tiene. Ahora dices eso, pero apuesto a que le cogerás el gusto enseguida a mi maravillosa comedia. ¿Así? ¿Tienes un...? Perdón, dime, ¿qué ibas a decir? Quería ofrecer un ejemplo de lo cómico que soy. Te escucho. Vale. Vale, tengo un chiste muy bueno. ¿Cuál es la fruta favorita de Raxin? La espiña dorsal. Qué malo, tío. ¿Lo pillas? Sí que lo pillo, sí. ¿Y? Que ojalá no hubiera activado el altar. Le irás cogiendo el gusto, ya verás. Y eso es lo que hemos activado. Thanks, I hate it. Y hemos conseguido un logro. Gracias, te odio. Bienvenido, Bueno, ¿qué es un...? Oh, adelante, perdón, adelante. No, por favor, no tú. Solo sentí curiosidad por... Hay demasiada gente en esta tienda. Tú llegaste primero, mensajero, así que adelante. Solo quiero saber de qué plan va esta máscara. ¿De qué plan? Curiosa elección de palabras. En efecto, estoy aquí para ofrecerte un plan. Disponible en exclusiva para los aventureros partida nueva más. Ven a verme si quieres saber más sobre el plan. Mientras tanto, contaré algún chiste de vez en cuando para entreteneros. Oye, escucha este. ¿Cuáles son los animales favoritos de Colo y Oso? Los moluscos. Lo sabían. ¿Puedes hablarme del plan? Lo siento, el plan solo está disponible en exclusiva para los aventureros de partida nueva más. Mientras tanto, contaré algún chiste de vez en cuando. Ven a hablar conmigo cuando quieras, estoy que reboso de entusiasmo. Y no me cuenta más. Así que os voy a contar esto. Esto es un sumidero, el sumidero de dinero, el sumidero de fragmentos temporales. Le he cebado un poco en su momento, vamos a ver cómo anda. Sí, evidentemente, ¿por qué iba a haber un sumidero en una tienda de arcana? Porque tiene propiedades mágicas, claro. He aquí el sumidero de dinero. ¿Sumidero de dinero? Sí. No sé, la gente se quejaba mucho de que no había maneras de gastar fragmentos temporales cuando ya tenían todas las mejoras y teníamos que arreglar eso con un sumidero de dinero. Así que lo hemos hecho literalmente. Vale, ¿cómo funciona? Ahora mismo no funciona. Los aventureros han tirado demasiados fragmentos temporales por el sumidero y se ha atascado. ¿Hay alguna forma de desatascarlo? La verdad es que no. Bueno, quizá una llave de dinero. ¿Una llave de dinero? ¿Cómo puedo encontrar una? Buscándola. Total, que necesitamos una llave de dinero, pero vamos a por ella.
Nos acercamos aquí, venimos a esta zona, todo esto ya está hecho, y aquí, concretamente... ¡Oh! ¿Te interesan mis herramientas? Puedo enseñarte mi colección si quieres. Quizá otro día, ¿no tendrías por casualidad una llave de dinero? Claro, es mi herramienta favorita. ¿Puedes prestármela? Pues no sé qué decirte, me gusta tenerla a mano. Vamos, es la única manera de desatascar el sumidero de dinero. ¿El sumidero de dinero? Creía que había sido destruido durante el ataque. ¿Acaso él está vivo? Y nos dejan caer algo. 6.874 fragmentos temporales y trato hecho. O sea, todo lo que llevo encima. El cabrón. Porque todo lo que lleves encima es lo que te va a cobrar por la llave de dinero. Y luego a partir de ahí ya irás llenando tu sumidero si sigues jugando. Una partida más o lo que tú quieras. Es mi herramienta favorita. No pienso negociar. ¿Quieres comprarla? ¿Qué remedio? Vale, aquí tienes la llave de dinero. Es hora de hacer un poco de fontanería. Así que nos volvemos a la tienda. Nos volvemos con el tendero. Y ahora desatascamos el sumidero. Vaya, ha sido un poco decepcionante. Sí, he visto bastantes objetos opcionales implementados en plan cutre, pero este se lleva la palma. Y que lo digas, la llave ni siquiera aparecía en mi inventario. Es la monda. Bueno, ¿y para qué ha servido desatascar el sumidero? Para desperdiciar más fragmentos temporales, evidentemente. No hace falta que saludes de mi parte. Y nada, nos podemos meter. O sea que es que habrá gente que no tenga curiosidad, dirá, a la mierda, ya se acabó. Y llegamos aquí. A una tienda del sumidero de dinero, tíos. Es flipante, ¿eh? Hablamos con el paisano. Ah, hola. ¿Quién eres? Creía que solo quedaban 3 túnicas azules. Madre mía, ¿en serio solo quedan 3? Parece que fue buena idea esconderse aquí. En fin, aventurero, bienvenido al rincón del fabricante. Soy Capucha de Hierro, emprendedor extraordinario. Y bien tocho es el tío, ¿eh? Capucha de Hierro, creo que he oído hablar de ti. Desde luego, has oído hablar de mis creaciones. Vas totalmente equipado con ellas. ¿En serio? No pensarías que el tendero era quien había fabricado las garras trepadoras, ¿verdad? Por cierto, ¿qué tal te va con ellas? Bueno, a veces se agarran a la pared cuando preferiría seguir cayendo, pero por lo demás funciona bastante bien, sí. Hasta que te acostumbras y, bueno, más o menos dominas bien. Entiendo, puede que al final no fuera buena idea usar pelo de araña. ¿Perdón? Pero no importa, desde entonces he cambiado de vocación y ahora fabrico juguetes. ¿Juguetes? Así que vendo juguetes. Voy a dejar las risas incómodas. Mira, echa un vistazo. Y tienes jefes y enemigos. Juguetes de jefes y enemigos. Mira, enemigos. Y cuesta un dinero. Y es ir, pues, consiguiéndolo todo para un nuevo logro y todo eso. 10 de enemigos y 3 de jefes. Está la reina de las púas, el rey demonio y Barma Tachel. Ok, así que iremos a conseguirlo y cuando lo tengamos todo, pues os enseño a ver qué pasa. Y bueno, chavales, después de un buen rato, hecho lo mío, tenemos 10.440 de pasta de cristales temporales. Nos falta poquito porque he contado cuánto hacía falta para derrochar, para comprar en el sumidero de dinero, evidentemente, y son 10.500. Así que vamos a hacer una cosilla y antes os explico otra cosa que os va a interesar a algunos de vosotros, aunque yo, sinceramente, no lo haría a no ser que te haga mucha falta o tengas mucha prisa o lo que sea. Pero que vamos, porque el juego está muy bien planificado para eso, pero por ejemplo, estás aquí y quieres conseguir dinero, tiras para acá y que hay aquí 65 cristales. Un cristalaco gordo. Te vuelves a pirar. Te piras. Cambias otra vez de zona. Vuelves. Y una vez que vuelves, se resetea y vuelve a estar el cristal gordo. Esto ocurre en todas las zonas. Lo digo porque algunos de momento no tendréis el dardo de cuerda para agarraros ahí o simplemente podéis planear solo. Porque saltando me parece que sí llega también. Creo que sí se puede llegar. Ahora lo comprobamos. Vas al palo, llegas, subes, así que podéis hacerlo todos. Desde el principio de la aventura se podría hacer una vez que tienes las garras trepadoras. Pero que vamos, por si queréis que se os haga un poco más fácil o lo que sea, aunque yo creo que la aventura está bastante bien compensada, pero ahí tenéis un truquillo más. Y nos vamos para acá, vamos a gastar la pasta. Vamos a gastarnos la pasta, que para eso lo hemos conseguido. Que mi esfuerzo me ha costado, ojo. Y vamos a comprar.
Vamos con los jefes. 2000 de un tirón. Reina de las púas, comprada. Una mensajera caída de fuerza sin igual. Lo sacrificó todo para contener el miedo primario. Seguimos. Rey demonio. De origen desconocido, fue el quien trajo la maldición al reino de los humanos. Barma Tachel, el espía y maestro del engaño del rey demonio, también conocido como el más rápido que haya existido. Seguimos con los jefes. Con los enemigos. Achamuros. Confundido a veces con un tarro de mermelada casera, este letal enemigo botánico tiene un punto débil muy obvio. ¿Un tarro de mermelada casera? ¿En serio? Escurubu. Un bicho venenoso con dientes de pega. Capa tirador. Un demonio tortuga con gusto por el fuego. Le gusta quedarse quieto y escupir bolas de fuego. Vale, el típico humor de Messenger. Hongopúas. Antiguo aventurero afectado por la maldición de las púas. Lanza su sombrero como si fuera el día de su graduación. Ountarde. Un demonio tortuga hiperactivo y aficionado a correr y saltar. Se rumorea que uno se perdió en las ruinas de las nubes. Escurubu saltarín. Un bicho venenoso que no salta si no saltas tú. Hongopúa saltarín. Antiguo aventurero afectado por la maldición de las púas. Usa la técnica de cabezazo volador para disparar púas, como Zidane. Capa verde. Un demonio tortuga normal. Se mueve con lentitud y tiene 3 puntos de vida. Colmena demoníaca. Un diablillo malévolo al que le gusta jugar al escondite con sus parientes. Y vamos con el último de a ver qué nos dan, a ver qué sale y qué pasa con todo esto, porque no tengo ni idea, pero vosotros también lo vais a ver. Vamos ahí, con el capa azul. Maestros de la balística, considerados molestos por los senderistas, pero muy útiles para el experto en pasos de nube oportunista. Exacto, efectivamente. Y ahí está todo pillado, todo pillado. Me lo he comprado todo, tengo mi museo personal de lujo. Tengo ahí mis bichines, puedo verlos, mira, Barma Tachel, me cuentan y todo eso. Pues ya está, nos hemos gastado toda la pasta, no puedo coger dinero de aquí. Pues no parece que haya nada. Lo único que podemos consultar nuestras mierdas. Vamos a ver arriba si nos cuentan algo, una vez que hemos desbloqueado todo. Ya está todo hecho. Ya está todo hecho. Vamos a hablar con el que nos vendió. Oye, ¿quieres volver a mi desafío de la torre? Pues realmente, por lo que vemos, esto ha sido todo. Ahí está todo, todito, todo. Todo lo de la guía del DLC. Si encuentro alguna cosilla más, pues os la haré saber. Y ya sabéis, en el canal Maloney Gaming, así que suscribíos ahí abajo, que es gratis y no da calambre, es todo bueno, muchachos. Le podéis dar un fuerte like, que Maloney se pone muy contento. Y nada, nos vemos en futuras guías, chavales. A seguir bien, ser buenos y nos vemos en el próximo. Chao, chao.